Bueno, la verdad es que ponerse delante de un buen número de personas y empezar a hablar, ya lo saben, no es nada fácil. A veces hay quien se protege detrás de un folio o detrás de un atril para evitar los nervios. Lo pasa mal cada vez que tiene que hablar en público. ¿Es su caso? ¿Le gustaría superar los miedos y las inseguridades que a veces eso genera? Pues bueno, nuestro siguiente invitado está acostumbrado a hablar delante de muchas personas, aunque también asegura que le ha costado lo suyo. Es autor de uno de los libros más vendidos de los últimos meses, El arte de no amargarse la vida. Ya lo saben. Rafael Santandreu, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo para Todos Lados. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el temor de hablar en público es, podríamos decir, un miedo muy extendido, muy común, ¿verdad? Sí, increíble. Mira, lo tiene aproximadamente el 75-80% de las personas. La mayor parte de las personas tienen miedo a hablar en público. Y a veces puede jugarte malas pasadas de verdad. Antes, hablando con una azafata antes de entrar, me decía precisamente que ella hace un tiempo tuvo que hacer el examen final de sus estudios, que era oral, que era ante un público, ¿no? Y resulta que se quedó bloqueada. Y lo llevaba muy bien preparado, lo sabía todo. Y ella me decía, fíjate, que un momento, o sea, ese miedo a hablar en público te puede fastidiar muchos meses hasta años de preparación. Pero es algo muy, muy, muy común. ¿Y tú mismo también tenías miedo de hablar en público? Sí. Mira, yo recuerdo que en mi época de facultad me daba pánico a hablar en público. Yo recuerdo que una vez me pasó una cosa curiosa, que estaba presentando ahí un trabajo en la universidad y de los nervios que tenía, de la tensión que tenía, se me fue yendo la voz. Bueno, se fue como volviendo más fina y al final solo tenía como un hilillo de voz, ¿no? Fue algo ridículo, ¿no? Y fíjate qué vergüenza, ¿no? Me quedé allí hablando como así, ¿sabes? No me lo puedo creer. Y todo eso de la vergüenza, ¿no? Y también recuerdo que, por ejemplo, veía a los políticos hablar por la tele, ¿no? Que hablan con esa soltura, con esa tranquilidad. Y yo pensaba en mítines y tal, ¿no? Y yo pensaba, me ponía nervioso verlos ya, también. Solo de pensarlo. De verlos y pensar, ostras, yo eso no podría hacerlo. Y me ponía nervioso al mismo tiempo. O sea, fíjate que mis nervios, mi miedo a hablar en público era bastante potente. Pues bien, ese miedo lo he perdido totalmente. No, desde luego, no hay más que verte, miedo no sería la palabra. ¿Cómo se consigue eso? Perder ese miedo escénico. Pues mira, básicamente, de una manera directa, lo podría explicar al público. Sí. Sí. ¿Tenemos alguna cámara que yo pueda hablar? Vamos, Sí. Claro que sí. Esta es la tuya. Esta quizás. Esta Aquí. es, vale. Esa de ahí. Mira, a la gente que tenga miedo a hablar en público, o voy a explicar cómo yo he perdido el miedo a hablar en público, y es de la siguiente manera, con todo el respeto, yo le voy a decir a la gente que nos está oyendo que la opinión que ellos tengan de mí en estos momentos, oyendo lo que estoy diciendo, me importa un bledo. Te están viendo también, cuidado, Rafael Sí. Santandreu. Oyendo, viendo. En realidad, que estén más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, que les parezca bien o mal, señores y señoras, me importa un bledo. Saber esto en profundidad es lo que te permite perder el miedo para siempre a hablar en público. Ese es el Pero, a ver, Has eso hecho es- muchos amigos, creo, ¿no? Rafael, con este comentario. es un poco faltón, ¿no? ¿Realmente te importa un bledo lo que la Bueno. gente piense de ti? O sea, una gente que a lo mejor ha pagado para ir a verte. Claro, como en conferencias que Claro, hago, claro. que además va público, van cientos de personas a veces y además en algunos casos pagan. Bueno, quizás me importa un bledo, quizás es demasiado. A ver, sería más exacto decir, me gustaría que les gustase lo que yo voy a decir y que fuese de utilidad. Eso es. Pero si no lo es, al demonio. Es tan importante para la vida, para mi vida, para la vida de todo el mundo, que yo dé bien una conferencia. ¿Es tan importante, por ejemplo, incluso lo que estamos haciendo aquí? No, eso no es tan importante. Las cosas importantes de la vida son pocas en realidad. Son beber, comer, sobrevivir, sobre todo amar a los demás. Y todo lo demás está a una gran distancia. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso en profundidad, y tienes que reflexionar sobre ello muchas veces y tenerlo muy claro, ese miedo a hablar en público desaparece, porque la opinión de los demás no es tan importante. Hacer bien una tarea no es tan importante. Está bien, lo intentaré hacer bien, pero no es el fin del mundo. Por lo tanto, el miedo a hablar en público se pierde cuando podemos decir, mire, me gustaría que les gustase, pero si no,
No pasa nada, podemos ser amigos igual, de hecho. Podemos irnos a tomar una cerveza después, todos juntos. Bueno, no te ha gustado, mala suerte. Pero podemos seguir siendo amigos, ¿qué es lo importante? O sea, es una cuestión de revisar la escala de valores que tenemos. Claro, porque cuando tenemos miedo a hablar en público, también lo que sucede es que nuestra escala de valores funciona mal. Porque fíjate, es lo que decía, ¿qué es lo importante en la vida? A ver, que yo dé bien una conferencia, donde sea, comparado con tener un accidente, por ejemplo, y quedarse en silla de ruedas o tetrapléjico, ¿es importante? Es muy poco importante. Con lo realmente importante de la vida, hablar en público o cualquiera de las tareas que nos enfrentamos habitualmente no es importante. Entonces, es muy inmaduro por nuestra parte pensar que eso es importante. Por lo tanto, trabajemos nuestra escala de valores. Atengámonos a lo que de verdad es importante y perderemos ese miedo. Pero bueno, no es importante relativamente, ¿no? Hay profesiones, por ejemplo, la de actor o actriz, sí, que es necesario hablar delante de un público, que se te entienda, que vocalices, que llegues con tu mensaje, que comuniques. Claro, hay actores, tú has tratado, ¿no? Sí. A profesionales de la escena. Sí, además, fíjate que yo he tratado a profesionales, a actores, ¿no? Y además sucede mucho que hay actores que son grandes actores de cine, por ejemplo, pero no pueden trabajar en el teatro porque tienen ese miedo escénico, ¿no? Me parece que Fernando Fernán Gómez era una de estas personas, ¿no? Y él dejó de actuar en teatro por esa razón, ¿no? Entonces, yo he curado bastantes casos de ese miedo escénico y se puede ir totalmente ese miedo escénico con esta mentalidad que estamos trabajando. De hecho, María Luisa Merlo, la actriz madrileña de la que yo hablo en mi libro, ella cuenta que ella, tras hacer una terapia psicológica como lo que hacemos nosotros, bastante potente, de manera colateral, se dio cuenta que perdió el miedo a hablar en público, a representar en teatros, ¿no? Entonces, ella cuenta que ahora cuando ella está actuando y ve a actores jovencitos que lo pasan mal antes de salir a escena, ¿no? Que incluso algunos vomitan, ¿no? Y entienden que eso es normal, luego se les pasa. Y ella les dice, no es normal, chicos, madurad de una vez, porque esto que estáis haciendo aquí no es tan importante. Está bien, es el juego de la vida, pero no es tan importante, por favor. No eres Napoleón, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de los actores reconocen ser tímidos. Sí, bueno, pero yo también soy tímido. Eso no tiene que ver. Lo importante es no darle importancia a lo que nosotros creemos que estamos haciendo, ¿no? Fíjate, tú me decías, no creerse en Napoleón, ¿verdad? Fíjate que me encanta que hayas dicho esto, porque ¿cómo se representa a los locos generalmente, ¿no? En los sanatorios, ¿no? Pues vestidos de Napoleón, ¿no? Y con la mano aquí, ¿no? Creyéndose Napoleón. Con un sombrero de papel, ¿no? Con un sombrero de papel. O es más, creyéndose más importantes todavía, creyéndose Cristo. Muchos lo dicen, soy Jesucristo. O creyéndose Dios, el que está más loco de todo ya. Fíjate que el ser humano enferma de creerse que es demasiado importante. Porque claro, si tú crees que eres inmensamente importante, vas a estar muy nervioso porque tus responsabilidades van a ser enormes. Hay una buena noticia para todo el mundo que debemos tener muy en cuenta, que es que somos muy poco importantes. Somos un granito de arena en el universo. Y eso es genial, porque entonces no hay estrés. No hay altas responsabilidades, no existen eso. No somos nada, tranquilo. Y lo que queda entonces es el dulce juego de la vida. Rafael, explícanos esa experiencia que llevaste a cabo de aparecer en tu conferencia y luego no llevarla a cabo. Bueno, eso lo he hecho 2 o 3 veces. Es un experimento y lo he hecho varias veces ante audiencias grandes, de 100, 200 personas. Y me he presentado allí y me lo he inventado esto, Les he dicho, fijaos, quiero pediros perdón porque resulta que me había olvidado de que tenía hoy esta conferencia, he estado yéndome de copas toda la semana y no me la he preparado. Entonces no tengo nada que decir. Y acto seguido les digo, bueno, si queréis entre todos, pues vamos haciendo un poco la conferencia o hacemos un debate entre todos. Y lo hacemos así. Por cierto, que las veces que he hecho este experimento han salido unas conferencias o unos actos maravillosos entre todos. ¿Por qué lo hago esto, no? Que puede parecer un poco raro. Lo hago para transmitir de que nada es tan importante. Relax. Lo importante no es eso. Lo importante no soy yo. Lo importante es amar, amarnos entre nosotros y punto. ¿Podemos aprender algo de psicología? Vale, ok, pero no te vuelvas loco por eso, ni por nada.
Pero claro, Rafael, habrá gente que en tus conferencias haya pagado un dinero para recibir, digámoslo así, un mensaje, ¿no? Y de repente se ve allí un poco como diciendo, veremos a ver por dónde sale esto, ¿no? Bueno, mala suerte en ese caso, ¿no? Todos tendremos adversidades a lo largo de nuestra vida y perder un poquito el dinero de una entrada no es tanto. Por otro lado, yo creo que la mayor lección que yo puedo dar a la gente es esa, por encima de otras cosas que yo pueda explicar y expresar, que es que no somos tan importantes, relájate ante las adversidades, no pasa nada. ¿Y qué opinión te merecen entonces estos cursos que hay por ahí en el mercado para aprender a hablar en público, perder el miedo? Ah, sí, bueno, yo me parecen mal. Y yo te digo, yo nunca haría un curso de esos para hablar en público, ¿no? Porque en esos cursos lo que suelen hacer es enseñarte pues a hablar con la voz mejor, poner esta postura asá, y yo creo que eso es una chorrada. O sea, lo importante de cuando nosotros vamos a hablar en público es lo que tengo que decir, es el contenido. Yo sí, por ejemplo, voy a un curso de psicología o de medicina o lo que sea, a mí lo que me importa es el contenido. A mí me da igual que el tío tenga una voz grave o de pito. A mí lo importante es lo que va a decir. Entonces yo cuando estoy dando una conferencia o hablando en cualquier sitio, yo me olvido totalmente de cómo voy a decir las cosas. A mí lo que me importa es las cosas valiosas que yo tengo que decir. Pero bueno, hay maneras y maneras de decir las cosas y hay personas que generan más empatía. No sé, y si realmente alguien lo está pasando mal, también es verdad que hay otras teorías que dicen que tienes que imaginarte a las personas que tienes delante tuyo desnudas. Sí. Sí, y yo creo que... O cosas peores, sí. Con cosas en la cabeza. Exacto. Y yo creo que ese es un buen consejo, no está mal. Porque fíjate, ¿qué es imaginarse a la audiencia que están desnudos? Yo creo que es un buen ejercicio. Yo no lo he hecho nunca, pero creo que iría bien. Porque es ver que la gente no somos diferentes los unos de los otros, ¿no? Yo voy a hablar a la gente y ¿qué son? Pues son personas como yo, vulnerables, con miedos, con fallos, fallones, todos somos fallones. No tengo que demostrar nada. Si todos somos iguales, todos somos hermanos. Haga bien o lo haga mal. A mí por ejemplo, me gusta decir que nosotros en realidad somos, y completamente, indios, como indios del Amazonas. Que vamos, pues sí, con taparrabos o desnudos y que lo importante es comer, vivir, amar y punto, ¿eh? No, eso de que llevemos trajes muy serios y caretas de que la vida es más seria que eso, no es verdad. Lo importante de la vida es eso. Por lo tanto, yo creo que imaginarte a la audiencia desnuda, si te implica eso, si quiere decir eso, que todos somos iguales y mira, oye, yo vengo aquí a esta conferencia, intento expresaros algo que yo creo que es importante, si os gusta bien, si no, mala suerte, yo tampoco soy nadie especial. Bueno, puedes pensarlo tú si quieres, haciendo ese ejercicio, quitándole hierro al asunto, pero si tú eres médico, tienes que meterte en un quirófano, tienes que salvarle la vida a alguien, sí que tienes que pensar que esa vida es importante o lo suficientemente importante como para tomártela en serio, ¿no? Mira, yo doy muchos cursos de temas de psicología a médicos, sobre todo en Barcelona y en Cataluña. He dado muchos años al sistema de salud catalán o español, que por cierto es muy bueno. Y tengo que decirte que yo en mis cursos hablo de esto. Y suelen estar bastante de acuerdo, los médicos, de que tampoco la medicina es tan importante como a veces nos creemos. Si nosotros dentro de poco vamos a estar muertos todos, haya mucha o poca medicina. Yo creo, y esto puede sonar un poco diferente si quieres, ¿no? Pero yo creo que mucho más importante que la medicina es amar a los demás, dejar algo de amor en el mundo y permanecer cuerdo. Y luego viene la medicina. Por lo tanto, no te creas que eres tan importante, ni siquiera el trabajo de médico es tan importante o te volverás loco y no podrás realizarlo tranquilamente, por otro lado, paradójicamente. ¿Relativizar sería la clave? Por supuesto, tener una buena escala de valores donde poner cada cosa en su lugar. Lo que pasa es que en nuestro mundo moderno giramos la escala de valores constantemente. Nos pensamos que tener éxito es más importante que amar. Nos pensamos que las cosas, que la productividad es más importante que la armonía. Y eso es completamente de locos. Y hasta que no cambiemos eso, no seremos capaces de hacer algo tan natural como hablar a los demás sin ningún tipo de nervios, que es lo que deberíamos hacer. ¿Y tú ves, Rafael, en esas conferencias, estos profesionales, que tu mensaje está calando, está cuajando? ¿Es una evolución en el pensamiento? Claro, por supuesto que sí. Además, yo te digo una cosa,
que por ejemplo, hablamos de la medicina, ¿no? Un cirujano que se pusiese muy nervioso por la responsabilidad abrumadora de hacer una operación, no será muy fiable, ¿eh? Es decir, cierta conciencia filosófica la hemos de tener siempre en la vida o no podremos hacer nada. Y por supuesto que está calando. Está calando porque necesitamos, actualmente hay una gran necesidad de curación emocional. Los índices de depresión, de ansiedad ante hablar en público, de todo, no paran de crecer. Por lo tanto, las personas de todos los ámbitos profesionales estamos muy hambrientos de tener salud emocional. Y es algo que deberíamos ocuparnos urgentemente. Entonces, ese miedo a hablar en público, ese miedo a mostrarse y que te vean muchos ojos, en el fondo es un síntoma de inseguridad. ¿De qué? ¿De nuestros tiempos? ¿De qué? Sí, de un poco de inmadurez y de que hemos cambiado los valores auténticos, ¿no? Si yo tengo miedo a hablar en público, significa que no estoy valorando lo que de verdad es importante en la vida, que es amar y punto. Si yo, por ejemplo, doy mal una conferencia mañana, que yo me voy a ir a cenar con mis amigos igual de bien esa noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo en mi vida? ¿Ha pasado algo desastroso? No. Si yo todas las conferencias que las hiciese a la gente no le gustase en general, pues dejaría de dar conferencias. Que yo necesito dar conferencias. No, para nada. Puedo transmitir lo que hago a través de libros o puedo dedicarme a otra cosa, simplemente. Rafael, si te parece, lo dejamos aquí. Genial. ¿No? Pues total, ya está todo dicho, ¿no? Fenomenal. Nada es tan importante. Es broma, es broma. Muy bien, gracias, Rafael. Por cierto...